que Burnside era uno de los adversarios más estúpidos que había tenido nunca. Lo único que logró la batalla de Fredericksburg fue alentar al general Lee. Para Grant, que está en su limbo del oeste, 1862 se cierra de forma muy positiva, a diferencia de lo que le ocurrió a Lee. A finales de 1862, mientras Lee se dedica a acabar con los yanquis en Virginia, Grant se queda atrapado con su ejército en el lado equivocado del río Mississippi, intentando imaginar cómo llegar hasta Vicksburg, que queda al otro lado. Grant intenta algo poco plausible, escabullirse con lo que se conoce como la expedición del Paso de Yazoo. Fue a unos 560 kilómetros al norte de Vicksburg y voló un dique del río. El problema fue que al volarlo inundó los campos en 500 o 600 kilómetros a la redonda. El almirante Porter de la Armada de la Unión había convencido a Grant de que con la gran inundación causada al romper el dique del río Moon, él podría llevar sus buques de guerra hasta muy cerca de Vicksburg. Al final, Grant envía a Sherman y a Porter a lo que puede que fuera la expedición más alocada de toda la Guerra de Secesión. Se trata de un audaz plan de Grant, consistente en hacer pasar unos barcos cañoneros a través de lo que solo unos días antes era literalmente terreno seco. El 16 de marzo de 1863, Sherman se adentra con los acorazados y los barcos de transporte de tropas por pantanales ahora cubiertos por 4,5 metros de agua. Antes de la inundación, allí no había agua suficiente ni para que flotase una canoa. Al cruzar por los pantanos, las comadrejas, los mapaches y demás animales salvajes caían de los árboles sobre las cubiertas de los barcos. Dijeron que a veces les caían osos a las cubiertas y los tripulantes de los barcos salían e intentaban echarlos por la borda. Francotiradores confederados ocultos en los bosques intentaban alcanzarles. Fue una experiencia que ningún marinero habría podido imaginar al alistarse en la Armada. Pero esa fue solo la primera de muchas estratagemas del general Grant para cruzar aquel río. La prensa, como era habitual, observa y espera, lanzando gritos estridentes y rumores malintencionados, y los enemigos de Grant vuelven a pedir su destitución. El fracaso de aquellos esfuerzos hizo recaer muchas quejas sobre Grant, hasta que al final, en abril, hizo pasar a sus cañoneros y barcos de transporte directamente ante los cañones de Vicksburg. Dejó a sus tropas río abajo, en la otra orilla, en tierra firme, y acometió su brillante campaña de Vicksburg. Mientras Grant sigue de mala racha en Vicksburg, Robert E. Lee está a punto de alcanzar lo que pudiera ser su momento supremo como comandante. En la primavera de 1863 se ha producido otro cambio entre los comandantes de la Unión en el este. Lincoln ha reemplazado a Burnside por el general Joseph Hooker, quien, con un ejército de 120.000 hombres, espera tomar Richmond y poner fin a la guerra. A estas alturas la situación ya resulta familiar, en una guerra que cada día se vuelve más sangrienta. Y como siempre, el general Robert E. Lee tiene otros planes. Lee deja unos pocos efectivos en Fredericksburg y marcha con el resto al encuentro del ejército de la Unión en los lindes de un denso e imponente bosque llamado La Espesura. Hooker, inexplicablemente, ha detenido el avance de la Unión. Lee pronto se encuentra con él. Y tras una breve batalla, Hooker se retira y reagrupa a sus hombres en Chancellorsville, en Virginia. Le toca a Lee hacer el siguiente movimiento. Lo que hizo a continuación en Chancellorsville fue algo notable. Volvió a dividir a su ejército para volver a sorprender y derrotar al comandante de la Unión. Fue realmente uno de los movimientos tácticos más brillantes que llevase a cabo cualquiera de ambos ejércitos durante la guerra. Los exploradores advierten que el flanco derecho de Hooker está en el aire, es decir, desprotegido. Stonewall Jackson marcha con sus 28.000 hombres justo delante de la primera línea de Hooker y ataca por su punto débil. Es una maniobra muy osada.
Pero esa misma noche del 2 de mayo, mientras hace un reconocimiento de las líneas enemigas, Stonewall Jackson recibe por error un tiro de sus propias tropas y resulta fatalmente herido. Lee nunca se repondrá de esa pérdida. Lee no obtiene la victoria en ninguna ofensiva tras la muerte de Stonewall Jackson. Sí vence en alguna acción defensiva, pero nunca en un ataque después de aquello. Al día siguiente, Lee ataca con todas sus fuerzas, rompiendo las líneas federales. Hooker se retira por el Rappahannock en completa derrota. Caen más de 24.000 hombres. 14.000 en el bando federal y 10.000 entre los confederados, lo que equivale al 10% del ejército de Lee. La de Chancellorsville es otra de esas batallas que al final Lee calificó de victorias vacías. En esta ocasión dijo, no ganamos ni un palmo de terreno, no ganamos nada, y las pérdidas fueron horrendas. Pero ahora Lee se enfrenta a un terrible dilema. ¿Qué hacer a continuación? En un momento dado, Lee y Davis discuten si Lee debe enviar fuerzas para dar apoyo operativo a Vicksburg, que por esas fechas de 1863 está siendo sitiada por Grant. Y Lee, al final, decide no ir a Vicksburg. Su mayor temor era que Lee fuese enviado a Vicksburg. En las cartas enviadas desde el cuartel de mando de George Gordon Meade, se ve que una de las estrategias del ejército del Potomac era mantener a Lee en el este. En abril de 1863, mientras Lee sigue atrincherado en Chancellorsville, Grant persuade finalmente a la Armada de atacar a las baterías enemigas en Vicksburg, lo que le permite cruzar por fin el río bajo el fuego enemigo. Antes de que los sorprendidos confederados puedan reaccionar, el ejército de Grant desembarca en Mississippi. Es uno de los pocos riesgos que Grant ha estado dispuesto a correr, pero resulta ser un gran éxito. Por fin, el 16 de mayo de 1863, Grant se lanza contra Vicksburg, y los 23.000 hombres del ejército rebelde de John C. Pemberton le hacen frente en un lugar llamado Champion Hill. Grant se enfrenta a Pemberton y le vence enseguida. Los rebeldes se refugian en Vicksburg, y Grant, en vez de sufrir más ataques y causar víctimas civiles, opta por sitiar la ciudad. Lo principal es privar al enclave sitiado de todo suministro de alimentos, agua y demás, y ponerle las cosas tan incómodas como se pueda. Y eso fue lo que hizo Grant, claro. Pero sitiar Vicksburg no es tarea fácil. Y a medida que pasan las semanas, Grant sabe que el gobierno confederado está reuniendo un ejército para rescatar la ciudad y que pronto volverán a sufrir su ataque. Robert E. Lee no estaba bien de salud en la batalla de Gettysburg. Según algunos historiadores, pudo sufrir un pequeño infarto de miocardio que le afectase al pensar cómo ganar la batalla. A principios de junio, Lee y el ejército de Virginia del Norte, que ahora reúne a 71.000 efectivos, empiezan a cruzar la Cordillera Azul hacia el norte, adentrándose en el valle de Shenandoah. Y el día 15 su línea de vanguardia ha entrado ya en Maryland, cruzando el río Potomac. Una vez más, Lee y Davis intentan invadir el norte. Avanza hacia el norte con la misma intención que antes, creyendo que eso de algún modo desmoralizará a la Unión y pondrá fin a la guerra. Y lo que descubre en la campaña de Gettysburg es que, una vez más, el ejército de la Unión les ataca. La decisión de ir a Gettysburg sin tener en cuenta si en Vicksburg se había conseguido algo o no, delata ciertas limitaciones en la visión que Lee tiene de la guerra. Alarmado, Lincoln sustituye al ineficaz Joseph Hooker, poniendo al general George Gordon Meade al mando del ejército del Potomac. Es el cuarto comandante de Lincoln que ocupa el cargo en 8 meses. Meade toma el mando con el ejército de la Unión marchando en paralelo a las fuerzas de Robert E. Lee, que al otro lado de las montañas cruzan el río, atraviesan Maryland y llegan finalmente a la pequeña localidad de Gettysburg, en Pensilvania. Las fuerzas de Lee chocan primero con la caballería yanqui el 1 de julio de 1863. Lee no quería entablar una gran batalla en ese momento, pero la batalla de Gettysburg ha dado comienzo.
La lucha se desata y el resultado es favorable a los rebeldes durante casi todo el día, aunque las fuerzas de Lee no se hacen con las colinas de la ciudad en un fatal error de cálculo. Pero el primer día la victoria está del lado de la Confederación. El ejército de la Unión entiende que debe hacerse con los enclaves elevados a las afueras de la ciudad, porque son las posiciones más importantes y por eso está en la mejor situación que podía estar, pese a haber sido tan castigado en ese primer día. Al caer la noche, gran parte de la infantería de ambos ejércitos llega al campo de batalla. Suman en total más de 150.000 hombres. Y el horror para Robert E. Lee no ha hecho más que comenzar. Lee podía haber ocupado el primer día la colina de Little Round Top, o incluso al principio del segundo día. Pero es luego más avanzado el día cuando de repente mira a su alrededor y entiende que ese enclave domina mucho mejor el campo de batalla. ...2 de julio de 1863 en Gettysburg, Pensilvania, segundo día de la batalla. Lee se levanta antes del amanecer, se reúne con sus generales y se dispone a dictar sus órdenes de ataque. Pero para su consternación, el campo entero permanece en calma. Al alzarse el sol por Cemetery Ridge, sus rayos iluminan los uniformes azules que están ocupando ya los enclaves elevados. Pero hoy los comandantes de Lee le atormentarán casi tanto como los yanquis. Longstreet aún no ha atacado a mediodía y siguen llegando más unidades yanquis a Cemetery Ridge. Habrá que esperar hasta eso de las 4 de la tarde para que los 15.000 hombres de Longstreet estén listos para cargar contra el enemigo. Lee debería haberles explicado mejor a aquellos hombres lo que quería y haberse asegurado de que lo hicieran. Nadie sabrá nunca qué le pasó a Longstreet. En esos mismos instantes, la división del capitán Hood empieza a avanzar por la carretera de Emmitsburg, pero la mitad de sus hombres se ven forzados a torcer a la derecha para evitar el intenso fuego enemigo que les llega desde unos peñascos tristemente conocidos como la Guardia del Diablo. En las siguientes 2 horas tendrán lugar allí algunos de los combates cuerpo a cuerpo más terribles de la Guerra de Secesión. A pesar del retraso de Longstreet, el ataque rebelde parece estar teniendo éxito. Pero entonces los dioses de la guerra le fallan por completo a Lee. Hill no logra coordinar a sus tropas para que despejen el terreno a Lee, y los yanquis ganan más terreno en el campo de batalla. Esta falta de coordinación es el trago más amargo para Lee. Miles de hombres mueren, y el ejército federal sigue ocupando el promontorio al caer la noche, mientras las súplicas desesperadas y los sollozos de los heridos se elevan hacia el frío cielo estrellado. En aquel momento les acompaña un observador europeo que va tomando notas de cómo maneja Lee la situación, y hasta él le critica, dice que todos sus subordinados se oponen a esos planes y que Lee les hace caso omiso. Han atacado el flanco derecho del ejército unionista durante el primer día y el flanco izquierdo en el segundo día. Al día siguiente, Lee intentará atacar a la Unión por el centro con una división de refresco de los virginianos del general George Pickett. Será un ataque que pasará a la historia. Irónicamente, la mayor victoria de Grant y la mayor derrota de Lee tendrán... Al final, Grant envía a Sherman y a Porter a lo que puede que fuera la expedición más alocada de toda la Guerra de Secesión. Se trata de un audaz plan de Grant, consistente en hacer pasar unos barcos cañoneros a través de lo que solo unos días antes era literalmente terreno seco. El 16 de marzo de 1863, Sherman se adentra... El problema fue que al volarlo inundó los campos en 500 o 600 kilómetros a la redonda. El almirante Porter de la Armada de la Unión había convencido a Grant de que con la gran inundación causada al romper el dique del río Moon, él podría llevar sus buques de guerra hasta muy cerca de Vicksburg. Al final, que Burnside era uno de los adversarios más estúpidos que había tenido nunca. Lo único que logró la batalla de Fredericksburg fue alentar al general Lee. Para Grant, que está en su limbo del oeste, 1862 se cierra de forma muy positiva, a diferencia de lo que le ocurrió a Lee. Intenta algo poco plausible,
escabullirse con lo que se conoce como la expedición del Paso de Yasu. Fue a unos 560 kilómetros al norte de Vicksburg y voló un dique del río. A finales de 1862, mientras Lee se dedica a acabar con los yanquis en Virginia, Grant se queda atrapado con su ejército en el lado equivocado del río Mississippi, intentando imaginar cómo llegar hasta Vicksburg, que queda al otro lado. Grant